Esta billetera la recibí cuando tenía 16 años. Con pura perseverancia nomás. Nada más, y sin un peso. Lo que el público dice para mí es fundamental. Me va a resultar esto del podcast que es algo distinto. A pesar de que yo soy pesimista porque siempre creo que todas las cosas me van a fallar, cuando me dieron la noticia me golpeó fuerte. Buenas, me permito invitarlo para este sábado 22 de agosto a presenciar nuestro sábado gigante. Mira qué chiquitito este estudio, ¿eh? ¿Tú sabes de dónde viene la palabra cantinfla? De cantas o inflas. ¿Qué es cantas? Infla era tomar, porque él partió en los ¿cómo se llama? En los circos. Pero tú no tienes nombre porque son los coques. Todos estos gallos son los coques. Instálate ahí, tráete una silla, si hay silla. Pero ¿para qué te vas a quedar parado si puedes sentarte? Bueno, vamos con el decálogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo para el clap? Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy don Francisco y me quiero comunicar de una manera diferente con ustedes. Por eso muchas veces voy a decir podcastiémonos. Esta nueva forma de comunicarme la voy a hacer a través del Decálogo del Éxito. Eso es un libro que escribí entre la espada y la TV hace más o menos unos 20 años y tiene los 10 puntos que yo creo que me ayudaron a avanzar en la vida y llegar hasta donde llegué a los 82 años. Por lo tanto, si lo que aquí digo y les sirve, va a ser fantástico. Este primer capítulo va con el primer punto que habla de la perseverancia. Comencemos entonces un poco a contar la historia. Llevo 60 años de comunicador, aunque trabajé un tiempo en la radio brevemente. Cuando comenzaba, unos 4 o 5 años, en general he trabajado en la televisión. Y mis compañeros hace tiempo que me insisten y me dicen, ¿por qué no haces un podcast? Bueno, y yo digo, ¿cómo un podcast? Entonces me mandaron varios podcasts para que yo los aprendiera, estudiara. Algunos podcasts son de una persona que hace una disertación sobre un tema de 1 hora, otros tienen un entrevistado, otros tienen más de un entrevistado, otros comentan lo que están leyendo en algún diario, en el internet. Y me dijeron que en realidad lo que necesitaban en el podcast no era tanto que yo hablara o que entrevistara, sino que más bien conversara de cosas mías. Y esta es una nueva experiencia. Y entonces dije, bueno, una de las cosas que yo podría hablar, a lo mejor, es de algo que escribí hace 20 años, que es el Decálogo del Éxito. ¿Y de qué se trata el Decálogo del Éxito? Son los 10 puntos que yo considero que han sido fundamentales en mi vida, que me han ayudado a salir adelante. Es como un poco hablar del éxito en general. Yo las puse no en el orden de importancia, sí con respecto a la primera, porque la perseverancia, que es la primera, creo que me ayudó a todas las demás. Y después yo tenía un segundo tema, que es las metas a corto y largo plazo, o el tercer tema, que es descubrir las oportunidades, el cuarto es revertir los fracasos. El 5 es bien importante escuchar la crítica, porque la crítica duele. El 6 es aceptar con humildad los consejos. Esa es otra cosa importante, que hay que tener humildad. El 7 es correr riesgo, pero controlado. El 8, cosa que yo he cumplido la mayor parte de mi vida, es levantarme temprano y hacer ejercicio. Porque ahora último que he hecho unos programas médicos, en todos los temas que he tratado, no importa cuál es el tema, si es el corazón, si es el hígado, si es la columna vertebral, en todo siempre dice comer sano y hacer ejercicio, así que ese punto me parece importante. Y otro que me parece fundamental es gastar menos de lo que se gana. Y para eso yo aquí tengo un recuerdo. Esta billetera la recibí cuando tenía 16 años y aquí entró mi primer sueldo. Y como yo soy supersticioso, yo dije, aquí también va a entrar el último sueldo. Por lo tanto, esta billetera tiene como 66 años junto a mí. Otro punto que para mí ha sido fundamental,
yo creo que es importante. Sé que los tiempos han cambiado, que la juventud piensa diferente, pero tener una familia establecida me parece muy importante. Y para tener una familia establecida solamente se necesitan dos. Y cuando tuve que pensar en la perseverancia, tuve que volver muy atrás de cuando yo era niño, tratando de recordar si yo siempre fui perseverante. Y yo creo que sí. Y lo que no fui fue buen estudiante. Un estudiante más o menos. Yo consideraba que me enseñaban en el colegio los estambres y los pistilos, me acuerdo en ese entonces. Y yo dije, ¿cuándo voy a usar en mi vida los pistambres y los pistilos? Pero me equivoqué, porque yo debiera haber sido buen alumno, yo tenía la capacidad de serlo, no importaba lo que me enseñaran, sino que yo además debiera haber ido a la universidad siguiendo lo que me gustaba, porque finalmente fue una universidad técnica, pero podía haber ido a otra universidad donde en ese tiempo no existía para estudiar de comunicaciones, pero sí para estudiar de periodismo, y yo creo que eso me hubiese servido. Pero la universidad, aunque fuera técnica, me ayudó muchísimo a salir adelante. Y como decía, yo trato de recordar si era perseverante de niño. Y yo creo que en muchas cosas, en los juegos, en todas esas cosas yo era empeñoso. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chiquitito, yo no era bueno para el fútbol, pero le hacía tanto empeño para que me pusieran, y al final era el último que me elegían, porque no era de los mejores, y me ponían al arco. Pero yo al arco le ponía tanto empeño, y al final, como no era tan ágil, sí era muy arriesgado y me iba a los pies de los jugadores a quitarles la pelota, así que me gané un puesto. Y después hicimos un club en el barrio y a mí me pusieron de tesorero. Y entonces sentí que si uno era perseverante podía lograr cosas importantes. Y me di cuenta que en la calle donde yo vivía, que esa calle estaba llena de árboles de tilo. Y entonces se me ocurrió comentarle a mis compañeros que cuando florecieran los tilos, sacáramos todas las flores, los pusiéramos en el techo de un gallinero que había en mi casa, chiquitito por supuesto, pero la mayoría de las casas de ese barrio tenían gallineros. Yo vivía en Santa Julia 296, barrio de Ñuñoa, un barrio de Santiago, y esperamos que se secara el tilo. Y después yo fui a una empresa que vendía timbres de goma. Hoy día no existen los timbres de goma. Y compré un timbre que decía tilo. Y además hicimos unas bolsitas de papel y vendimos el tilo en todas las farmacias de Ñuñoa. Y con esa plata compramos camisetas, pantalones, medias, pelotas de fútbol. Y me di cuenta que ese trabajo perseverante de haber seguido una cosa después de la otra, porque nos demoramos meses en que se secara el tilo y lo embolsáramos y lo vendíamos, se demoró bastante tiempo, pero pagó su fruto. Éramos el equipo más elegante de Ñuñoa. Por eso yo creo que todas estas cosas que pasaron en mi vida están relacionadas con la perseverancia. Y seguramente muchos de ustedes querrán saber sobre mi trabajo comunicacional. También está relacionado con la perseverancia, porque yo en ese entonces tenía que conseguirme una audiencia con el gerente del Canal 13. ¿Cómo nace toda esta historia? Yo fui a estudiar a una universidad técnica en Nueva York. Mi padre, a través de un arreglo que había con el gobierno norteamericano, le permitían a ciertos jóvenes poder titularse técnicamente en los Estados Unidos. Yo pude ir a la Universidad Técnica en Nueva York y ahí tuve la oportunidad de titularme de la única profesión que tengo, que es técnico modelista. Pero lo que quiero contarles es que cuando yo entré al Hotel Stanford, que todavía existe hoy día, en la calle 32 y Broadway, en ese entonces era un hotel para latinos,
actualmente es un hotel para coreanos. Cuando entré a la habitación, vi ahí una radio muy parecida a la radio que había en mi casa, que era una Grundig, marca alemana. La única diferencia es que en vez de tener una tela adelante, tenía un vidrio. Y cuando yo encendí esa radio y vi que era una radio que se escuchaba y se veía al mismo tiempo, o sea, mi primer contacto con un aparato de televisión, pensé que todo lo que estaba estudiando y todo lo que sabía había quedado atrás, que este era el futuro era la televisión. Y entonces cuando terminé con mi título bajo el brazo de técnico modelista y llegué de regreso a Santiago de Chile, se estaban preparando para el Mundial de Fútbol de 1962. Yo llegué a fines del 61, el 59 me fui a Nueva York y entonces me atreví a ir a la Universidad Católica porque la televisión en Chile comenzaba en manos de las universidades. Y traté de conseguirme una entrevista y nunca me la daban. Pero yo iba de lunes a viernes, todos los días, por casi un año completo, hasta que me dieron la entrevista. Entonces saco otra vez la cuenta que la perseverancia me permitió estar 60 años después aquí haciendo un invento, buscando de comunicarme con ustedes de manera diferente, contándoles cosas más íntimas que se me ocurren que podrían a ustedes interesarles. Y por eso que puse como primer punto la perseverancia, porque si tuviera un diccionario, yo a la letra P le pondría una letra de oro adelante. Todo lo demás de mi decálogo depende de esta letra P, depende de la perseverancia. ¿De dónde sacaste la perseverancia? ¿Será de tu papá? Porque la historia de tu papá tiene bastante de perseverancia, ¿no? Sí, mi papá es de un pueblo pequeño fronterizo que en una época es polaco y en otra época es alemán. Pero salió de Alemania con pura perseverancia nomás. Nada más, po, y sin un peso. Entonces, la perseverancia de abrirse paso, sin conocer el idioma, aprender el idioma, que a propósito de perseverancia, otra forma yo de aprender el idioma era en Nueva York. Yo no sabía más que 10 palabras en inglés y lo que había estudiado en el colegio, que era muy poquitito. Entonces, ¿qué hacía yo? Primero, veía mucha televisión, porque de esa manera yo trataba de entender. No había televisión en español en ese momento, era la televisión en inglés. Pero lo que más hacía yo es que yo salía a la calle Broadway y me hacía el perdido. Con las pocas palabras que yo sabía le decía, excuse me, where is 42nd Street? Y entonces, ¿dónde está la calle 42? Y la persona me decía, oh, pero usted está aquí en la 32, a usted le faltan 10 cuadras. Yo no le entendía, pero ¿para dónde? To the east, to the west, qué sé yo. Y ahí iba aprendiendo palabras. Cuando llegaba al hotel, de las palabras que aprendía, me anotaba las 10 palabras que más me acordaba. Y así todos los días me fui anotando 10 palabras y poco a poco me podía comunicar mejor en inglés. Así que también... eso también fue perseverante, el aprender el idioma. ¿Su curso de modelista allá en Nueva York era en español o en inglés? En inglés. Buena pregunta la del curso de inglés. Lo que me están preguntando son los coques. Son personas que están afuera y que están escuchando esta historia y se les ocurre hacer una pregunta. Pero había un problema. Yo soy zurdo y toda la enseñanza para ser modelista es para un diestro. Entonces al profesor le costaba mucho dar vuelta a los modelos para hacerlos para el lado izquierdo. Y solo en Estados Unidos por primera vez pude encontrar una tijera para gente de la mano izquierda. En Chile no habían. Así que cuando volví yo me traje una tijera para zurdo. Y me costó bastante porque yo no tenía esa capacidad de fácil dibujo. Pero sin embargo aprendí la profesión, salí titulado, no sé si con honores, y trabajé como modelista en un pequeño taller que en ese entonces tenía mi padre y después lo hicimos crecer a una fábrica. O sea, yo estuve por lo menos 10 años como modelista siendo muy jovencito. Y eso paralelamente a la televisión, porque durante por lo menos una década yo trabajaba durante el día en la fábrica y en la noche iba a la televisión. Pensando que a lo mejor la Teletón, también la historia de cómo nace, también es parte del tema de la perseverancia. Sí, podría ser, pero yo creo que
Sería bueno para muchos de los que están escuchando, que no saben lo que es la Teletón, decir que la Teletón es una campaña que nació hace 43 años con el objeto de arreglar una vieja casona en la calle Huérfanos en Santiago de Chile para atender a niños discapacitados, y que en ese entonces se atendía el 5% de los niños discapacitados de Santiago, y actualmente, después de 43 años, hemos atendido más de 100.000 familias, tenemos 31.000 familias activas y tenemos 14 hospitales a lo largo de todo el país, y están por construirse 2 hospitales más. Y a lo mejor la perseverancia estuvo en qué pasó cuando hicimos esta primera campaña. Y yo creo que muchas cosas ocurren así en el mundo. Cuando hicimos la primera campaña, la hicimos en medio de una dictadura militar, y la gente en el país dividido en dos, en los que estaban con la dictadura y los que no estaban con la dictadura. Y sin darnos cuenta también, esta campaña en que nosotros propusimos, que era una locura juntar $1 millón cuando no se habían juntado ni $50.000, éramos un país en ese entonces de 12 millones de habitantes, no se juntó $1 millón. Se juntaron 3,5 millones. Entonces, en vez de arreglar la vieja casa, que le queríamos poner un ascensor y mejorarla y darle todos los insumos que necesitaban esos niños, decidimos construir un centro en Santiago. Y para eso decidimos hacer una segunda Teletón, que también tuvo mucho éxito. Lo que juntaba en ese entonces, cuando decimos $3,5 millones, equivalen hoy día como a $30 millones. Era un país muy pequeño. Y en estos 43 años hemos juntado más de $1.000 millones, más un aporte del Estado. Y como digo, atendemos el 93% de los niños discapacitados de todo el país, y le hemos dado visibilidad a la discapacidad en todo el país. ¿Y dónde estuvo la perseverancia? En que primero le hicimos un empeño loco por sacar esto adelante, unir a todos los canales de televisión, a todas las comunicaciones. Y tuvo éxito porque la gente que estaba tan dividida se unió ese día. Los de la izquierda y los de la derecha, los del centro y los del otro centro, se pudieron poner en la misma fila bajo una misma idea, que era ayudar a los niños discapacitados de Chile. Y así esto fue creciendo y creciendo, y este año yo por primera vez di un paso al costado, y porque es necesario que venga una nueva generación. Pero hubo que ser muy perseverante todos los años frente a tantas dificultades para seguir adelante, para que la gente que se estaba atendiendo no dejara de atenderse. Incluso en medio de la pandemia, cuando todas las personas estaban en sus casas, volvimos a juntar, cuando ahora somos 19 millones de personas en el país, los $50 millones. Y el año pasado los volvimos a juntar. Y este año espero que así ocurra con esta nueva generación, que tendrá que seguir a los próximos 43 años. Así que me parece que sí, hubo mucha perseverancia también en eso. Y ha hablado todo el tiempo de perseverancia y perseverancia. Y ahora perseverancia por lograr ¿qué? ¿Qué viene? Bueno, yo creo que para mí el estar trabajando todos los días necesita un grado de perseverancia, porque no tengo las mismas capacidades físicas que yo tenía, digamos, hace 10 o 15 años. Todavía tengo capacidades intelectuales, pero si tuviera que hacer cosas emblemáticas que la gente conoce, como el chacal de la trompeta, subir y bajar las escaleras, tirarme y darme vuelta en las escaleras, o en los elementos de los concursos, yo creo que ya se vería un poquitito grotesco de mi parte. Entonces tengo que ser perseverante para adaptarme a esta época. La primera cosa que hice para adaptarme fue dejarme el pelo blanco. Ayer me preguntaron, ¿no volvería a teñirse el pelo? No. Yo tengo que asumir que estoy en esta década de la vida en la que quiero seguir trabajando, quiero seguir comunicándome con ustedes, y ustedes son el mejor juez. Ustedes van a decir si corresponde a que yo siga de manera perseverante ante ustedes, comunicando, contándole mi vida, mis historias, porque la palabra perseverancia viene del latín, que es perseverantia, que significa constancia, insistencia. Yo tengo constancia e insistencia. Estoy haciendo un programa en CNN que creo que anda bastante bien, que se llama Reflexiones, todos los días domingos. Estoy con una clínica de salud
donde estamos también tratando de entregar información a las personas mayores sobre salud y en este momento iniciando un podcast que es lo que hoy día está en boga, lo que hoy día le compite a la radio, así como las plataformas le compiten a la televisión, el podcast le compite a la radio, porque a lo mejor usted está acostado y me está escuchando, solamente no me está viendo, o me está escuchando en el automóvil, y así quizás mi compañía y lo que yo le estoy contando a usted le resulta interesante. ¿Y por qué le puse qué dice el público? Porque para mí siempre fue muy importante qué dice el público. Lo que el público dice para mí es fundamental. El público es muy inteligente, la gente cree que no, pero el público es muy inteligente, el público selecciona, el público aplaude, el público también se enoja, el público rechaza, y por eso lo que dice el público es fundamental. Yo me he guiado por lo que dice el público. Ahora, propuse el decálogo del éxito, y si el público me dice mañana, antes del segundo podcast, que tengo que cambiar por otra cosa, yo estoy dispuesto a cambiar. Seguramente voy a insistir un poco en mi idea, por eso que mando este primer capítulo a ver si la perseverancia a usted le ha ayudado, si usted considera que ha sido perseverante o no ha sido perseverante, si ha sido perseverante en ciertas ocasiones y después ha dejado de ser perseverante, si ha vuelto a ser perseverante, que es importante porque de repente uno se siente derrotado y se cae un poco y a lo mejor durante un tiempo deja de hacer lo que tiene que hacer porque está deprimido frente a lo que le pasó, pero para eso está la perseverancia, y la perseverancia indica de que si te caes 99 veces, te tienes que levantar 100. Hola, si llegó hasta aquí, le recomiendo ver más de los contenidos de mi canal de YouTube. Dele me gusta, suscríbase, apriete la campanita. Bueno, no lo molesto más, siga viendo. Hola, don Francisco, soy Mayerlin Fuentes de Costa Rica. ¿Cuál cree usted que es la clave para tener un espíritu perseverante? De alguna manera, un símil de la perseverancia es el optimismo. A pesar de que yo soy pesimista porque siempre creo que todas las cosas me van a fallar, en el fondo soy optimista porque me arriesgo a que las cosas ocurran. Yo no estoy seguro si el podcast va a funcionar, porque para que funcione yo necesito tener muchos seguidores. Y si no funciona es porque no lo hice lo suficientemente bien, o voy a seguir insistiendo y voy a cambiar y voy a buscar qué dice el público hasta lograr llegar a la gente como yo esperaba llegar, entregar lo mejor de mí. Por eso que yo creo que el optimismo está relacionado en esto con la perseverancia. Yo empecé en la televisión en Chile, habían 2 canales y después habían 3. Hoy día hay 8 canales, no sé cuántos de cable, más cientos en el cable, más todas las plataformas, o sea, esto es tan distinto a cuando nosotros teníamos que ir para ver un noticiero al cine y veíamos las noticias de un mes atrás y nos encantábamos porque decía noticiero de la BBC de Londres y hablaba un tipo así medio raro y entregaba unas noticias que ya sabíamos que habían ocurrido hace tiempo, pero al ver las imágenes nos parecía fantástico. Francisco, usted se ha caracterizado siempre por ser amante de la tecnología y de estar en momentos claves. Hay una historia suya que habla de la perseverancia y también de la creatividad, cuando le tocó cubrir como único chileno y quizás como único sudamericano el hombre a la luna. Ahí usted ocupó creatividad y también perseverancia. ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, tengo varios, ese y le puedo contar también el casamiento de la princesa Ana. Son 2 actos absolutos de perseverancia, de perseguir y perseguir. Por ejemplo, yo cuando llegué ahí era el periodista número 1157, pero de un país chiquitito como Chile. Entonces yo me tenía que batir solo, no tenía los equipos que tenían las grandes cadenas ABC, NBC, CBS de los Estados Unidos, las cadenas inglesas, las cadenas de Europa, todos estaban en el lanzamiento del Apolo 11. Yo tenía muy poco y entonces finalmente conseguí todo lo que se necesitaba en esa oportunidad para poder entregar lo que iba a hacer, pues entregar la información del lanzamiento del Apolo. Y hasta tuve que inventar un poco porque una vez que se lanzó el Apolo, yo lo único que veía es que se iba el cohete y en un momento desapareció el cohete, pero llevábamos minutos nomás, entonces el programa tenía que durar más y yo
Me imaginaba lo que estaba pasando en la casa de los astronautas, decía lo que estaban haciendo las señoras de los astronautas, pero yo no veía nada, era mi imaginación que llenó al público y a lo mejor coincidió en algo. Y después también el hecho de ir a los lugares cuando me decían que la señora de Aldrin, uno de los astronautas, iba a estar a las 10 de la mañana, yo le decía al camarógrafo, no, nosotros somos de un país pequeñito, nosotros estemos ahí a las 8, seamos los primeros. Y fuimos los primeros y quedamos en la primera fila. Y de esa manera pudimos acceder también a las entrevistas mejor que otros que llegaron a último momento. O sea, también la perseverancia nos ayudó. De la misma manera que nos ayudó con el casamiento de la princesa Ana. Porque con el casamiento de la princesa Ana pasó algo bien curioso. Yo recibí una invitación de la Embajada de Inglaterra para cubrir ese casamiento. Pero unos periodistas chilenos se quejaron por qué yo había sido invitado cuando yo no era periodista. Efectivamente, yo no era periodista. Entonces me quitaron la invitación. Pero yo igual fui. Y entonces recuerdo que llegué al lugar donde se iba a desarrollar esto a las 5 de la mañana, cuando esto realmente comenzaba a las 9. Y cuando me vieron llegar con mi camarita y todo eso, los bobbies ahí, los policías me dejaron pasar. Recuerdo, voy a confesar, que recorté de un papel que vi que decía Televisión del Portugal, recorté con un cuchillito que tenía Televisión del Portugal y me lo puse aquí. Y entonces, cuando ya llegaron todos los periodistas, los policías me conocían, me saludaban, y llegaron los periodistas de Chile y no lo dejaban pasar. Y entonces el jefe de los policías me preguntó a mí, que eran de mi país, si podían pasar. Y yo le dije, sí, pueden pasar. Yo les di la pasada cuando yo era el único que no tenía autorización. Bueno, eso no se debe hacer, pero lo cuento como que de verdad lo hice. No sé si eso es, creo que eso no es perseverancia. Eso es más bien ser... Viveza. Viveza, sí. Que no siempre hay que hacerlo. No es lo que yo recomiendo. Pero en ese entonces tenía poquitos años y poca experiencia. Hola, soy Rodolfo Romero de Posadas Misiones, Argentina, y quiero saber, ¿de qué forma alimentó el espíritu perseverante dentro del staff de Sábado Gigante cuando le anunciaron que le cancelarían el programa? Mira, Rodolfo, saludos a Posadas, Argentina. Fue un momento que yo esperaba, no fue una sorpresa. Yo en ese entonces intuía hace algún tiempo que se tenía que terminar. Y principalmente porque en ese entonces tenía 75 años, esto fue hace 6 años aproximadamente, un poquitito más. Y yo también sentía que mis capacidades estaban menguadas y lo que yo esperaba y lo que me habían prometido era que el programa iba a continuar con otros conductores y nosotros íbamos a ser los productores. Y habíamos estado preparando gente y cada vez que preparábamos a alguien nos lo sacaban del camino y eso me daba mala espina. Cuando me dieron la noticia, me golpeó. Me golpeó fuerte. Me acuerdo que salí a dar vueltas en el auto durante 1 hora, durante 2 horas. Y después regresé y se lo comuniqué solamente al productor ejecutivo, Antonio Arias, que el programa se terminaba en 12 capítulos, porque era lo que decía mi contrato. Y después de ese momento doloroso, empecé a pensar cómo iba a ser la despedida. O sea, todo mi esfuerzo, y ya cuando se lo comunicamos al grupo, es después de un viaje que hice a Nueva York con mi abogado, César Álvarez, donde finalmente conseguimos que en vez de que terminara, esto me lo habían anunciado en enero, que el programa en vez de terminar en abril, terminara en septiembre. Y el programa terminó el 15 de septiembre del 2015 y nosotros le metimos tanta energía y todos los que trabajaban ahí lo hicieron con tanta emoción, con tanto gusto, con tanto orgullo, que hasta el día de hoy tenemos un chat con los mismos que trabajaban ahí en ese entonces, que se sienten parte de los gigantes, porque el chat se llama Los Gigantes de Siempre. Y nosotros nos consideramos los gigantes de siempre. Yo siempre he pensado
que yo fui un buen representante del talento, del trabajo, de la perseverancia de mucha gente y de la mía propia. Y por eso me fui orgulloso el día 15 de septiembre del año 2015. No me fui triste, me fui muy orgulloso. Y claro, internamente parece que había una presión sobre mí tremenda, a tal punto que esa mañana del 15, que era sábado, 15 de septiembre del 2015, me despierto a las 3 de la mañana con un dolor horrible de muela. Llamo a mi dentista a las 7 de la mañana. Cuando me contesta, me dice: esto no es mío, usted tiene que hacerse un tratamiento de conducto. Llegué a las 9 de la mañana, donde los tratamientos de conducto me lo hicieron en una hora, se me hinchó la cara. Si ustedes ven el último programa, tengo la cara hinchada. Y me explica que un fuerte estrés puede producir esto en la dentadura, el que haya ocurrido este tratamiento de conducto, que hubo que hacerlo en ese momento. Así que el estrés interno era grande, pero externamente, y yo internamente no lo sentía. No lo siento hasta el día de hoy. Yo creo que el capítulo de Sábado Gigante está cerrado. El capítulo de lo demás no está cerrado. No sé si de repente eres perseverante o porfiado, o las dos cosas, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo en el programa, de repente tú llegabas con una idea y todos nos mirábamos y como que... Y tú te dabas cuenta que la idea como que no la habías podido vender. Y la guardabas en tu mente. Y a los 2 o 3 meses después le dabas un pequeño switch y la volvías a presentar. Sí. Hasta que la idea se aprobaba. Bueno, si ya veías que 3 o 4 veces no, la dejabas pasar. En algunos casos, la mayoría de los casos, yo la dejaba pasar porque yo, a diferencia de muchos, pienso de que mis capacidades se deben a que yo siempre me rodeé de gente más capacitada que yo. Por ejemplo, los que están haciendo este podcast son gente que entiende de las redes, que sabe de los podcasts, que sabe de la ampolleta. Yo no sé nada, pero me he rodeado de buenos que saben mucho de esto. Entonces, lo mismo pasaba con las ideas. Había algunas que yo decía, vale la pena arriesgarse. Por ejemplo, cuando yo decía, hagamos un programa que se titula Usted no conoce Chile. Durante 3 años, en la reunión general que teníamos en los programas, me rechazaban esto. Hasta que un día dije, no, lo hacemos de todas maneras. Y fue un tremendo éxito. Así como hay otras que también yo insistí y fueron un tremendo fracaso, porque uno no vive solamente de éxito, hay de éxito y fracaso. Y otra pregunta en redes sociales, ¿qué le aconseja a los comunicadores que están recién partiendo? En primer lugar, que se den cuenta si realmente tienen vocación para esto. Si creen que esto es lo que a ellos les gusta, es lo que quieren hacer. Porque aquí no se debe trabajar ni por sueldo ni por horario. Por supuesto que el sueldo es muy importante. Pero hay que trabajar donde más te gusta. Mi nieta me preguntaba, entre oportunidades que tenía, y ella misma eligió una oportunidad que a lo mejor no era económicamente tan importante, pero que sí le permitía a ella crecer en la actividad que ella tiene. Así que en ese sentido, yo pienso de que uno, y he cambiado un poco en eso, hoy que peino puras canas, pienso y le digo a mis nietos, ahora tengo ya una bisnieta, que la gente tiene que seguir sus instintos, lo que le gusta, y tiene que aceptar que lo que eligió tiene X consecuencias. Si tú quieres ser developer, desarrollador de inmobiliaria, seguramente vas a llegar a ser millonario. Pero si tú quieres ser profesor normalista, profesor de básica, tú nunca vas a llegar a ser millonario. Pero vas a ser a lo mejor millonario en felicidad, en alegría, en honor, en satisfacción de lo que has hecho. Uno tiene que elegir lo que más le gusta. Eso sí, tengo la seguridad. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por haber escuchado este podcast
Podcastiémonos, por favor. En las redes estoy en Don Francisco TV y comenten. Lo importante es que comenten porque así yo en el próximo capítulo puedo ir mejorando. Ahora, si no les gusta, no me escuchen. Y si no me escuchan, a lo mejor hago un nuevo podcast que se llame No me escuchen, por favor. Gracias.